¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Rafael Hernández. Bienvenidos a una programación especial de En Su Derecho. El día de hoy, bueno, pues vamos a tratar un tema muy interesante para que se quede a lo largo de todo el programa. La alienación parental. ¿Qué es? ¿A quiénes afecta? ¿Qué están haciendo las autoridades y qué hacemos la sociedad al respecto? Hay algunas organizaciones que han hablado acerca del tema. ¿Cómo reaccionan los que tienen que reaccionar? Los jueces, por una parte, por otra parte, los diputados, por ejemplo, las mismas autoridades. Mire, si una separación es ya un hecho, ¿qué pasa con los hijos? Los niños, que son el sector más vulnerable de la sociedad y que nosotros a través de este espacio, a través de En Su Derecho, hemos insistido siempre en la necesidad de que no solo las autoridades, sino la sociedad misma proteja el derecho de los menores. Así es de que le invito para que se quede con nosotros y descubra cómo poder tratar este grave problema que dicen algunos expertos en torno a la alienación parental es el punto de partida para esta grave crisis que enfrentamos en el país entero. Así es de que quédese con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la programación especial de En Su Derecho. El día de hoy, como le decíamos, estamos hablando de la alienación parental. ¿Qué es la alienación parental? ¿A quiénes afecta? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de todo este programa y presento con mucho gusto a Jorge Carlos Ruiz, quien es representante de la asociación Ex Hijos. Hace una asociación que, dicho sea de paso, es la única al momento que lucha en torno a este grave problema. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes. Rafa, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Pues bueno, la pregunta está en el aire, ¿qué es alienación parental? ¿Qué es la alienación parental? La alienación parental es una manipulación negativa, es el enajenamiento que tiene un menor para tener un sentimiento positivo hacia alguno de sus padres o familiares. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se da por lo general en una separación, ya sean papá o mamá, tenemos ahí el conflicto cuando llega papá a mamá a hablarle a los menores que hay un problema, que se están separando, tener el cariño, tener el respaldo de los menores, pero no únicamente están haciéndole algo positivo a los menores, sino que no únicamente están ganando el cariño, manipulan de una manera negativa. ¿Para qué? Para ganar ese sentimiento y tratar de dañar a la otra pareja. Sucede en ambos casos, hay tendencias todavía superiores que lo hacen de la mamá hacia el papá, pero alarmantemente, últimamente tenemos datos que el papá también empieza a tomar ese motivo de alienar, de convertirse en alienador y atacar también a la mujer, pero no únicamente es en el ataque por manipulación, sino que también empiezan a quitarles la convivencia. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que papá o mamá toman a los menores, los cambian de escuela, los cambian de domicilio, se cambian de estado o hasta de país, como casos que ya tenemos muy conocidos. Esta situación hace que el menor tenga un problema de identidad en ese momento para ver cómo caerle bien a ambos padres, pero el ataque es directamente sobre los menores para cambiar esa conciencia y ese cariño que se tiene. Nosotros hemos estado alertando aquí a la sociedad, no únicamente en Jalisco, sino que a nivel nacional, de este tipo de prácticas que son totalmente irreparables para un menor, pero no únicamente en un núcleo familiar, sino que toda esta consecuencia lo tenemos en la sociedad. Yo he tenido la oportunidad de platicar contigo al respecto desde hace ya bastante tiempo cuando empezaste con este movimiento y he visto una evolución
positiva en torno a la manera en la que se está denunciando y lo que se ha ido pidiendo. Porque yo recuerdo que al principio era primero mostrar, ¿no? Verbalizar qué es la alienación y que nos quedara en la conciencia a la sociedad, porque esto es un problema que estamos generando la misma sociedad y es que es increíble, Jorge, por una parte la gran cantidad de separaciones que estamos viendo se están dando al por mayor, y por otra, cómo sigue siendo, y discúlpame, como coloquialmente siempre lo digo en este espacio, a niñazos nos estamos peleando los adultos. Desgraciadamente. Mira, se ha tenido la oportunidad aquí en el estado de Jalisco que la sociedad se entere de este tipo de problemáticas, pero si nuestras autoridades no han actuado conforme lo que deben de hacer, no han actuado responsablemente. ¿Por qué te lo digo? El 25 de noviembre del 2014 hubo una modificación aproximadamente de 33 artículos a nuestro Código Civil aquí en el estado de Jalisco. Esa es la manera de lo que nosotros queríamos expresarle a la sociedad por medio del Congreso, para que en las leyes viniera lo que es la alienación parental. No tomaron en cuenta el nombre. Esa modificación se dio a consecuencia de lo que ustedes estaban exigiendo. Así es un trabajo que varios organismos estuvimos trabajando aquí en Jalisco, pero se da el resultado, más no llamar el problema por su nombre. No se le llamó, sino que únicamente en los artículos que se modificaron, pues es la explicación de fundarle a tenerle a un menor miedo, resentimiento, odio, la situación de lo que hace padre o madre para atacar a la expareja. Utilizan a los niños como rehenes, utilizan a los menores como esa moneda de cambio. Desgraciadamente, pues nosotros como sociedad civil estamos trabajando directamente para dar ese mensaje a la sociedad, pero nuestros legisladores no tuvieron la responsabilidad de llamarle a un problema como que es la alienación parental. Y que esto es algo que es producto de algo que no se hizo desde el Congreso del Estado. Así es, no se hizo por medio del Congreso, sino que organismos ciudadanos empezaron a presionar a las autoridades y por ende se da esto. ¿Por qué rehuir a eso desde la opinión de ustedes? Por el nombre, por la cuestión de alienación viene de alienation, que es ajeno, extraño, extranjero en el inglés. Se maneja este nombre, pero no le dan el debido respeto de lo que es el problema, porque vámonos de dónde viene la alienación parental. La alienación parental tiene, en realidad, es una problemática que tiene desde el año 85 del doctor Richard Gardner, que es quien empieza esta tarea de trabajar y de descubrir cuál es este tipo de problemáticas. En un resumen, te lo digo, eran padres que estaban acusados de violación en Estados Unidos, que estaban presos, donde tenían totalmente el rechazo a que ellos hayan hecho algún daño a sus menores. Empieza la investigación por parte del doctor y se dan cuenta que hay una negación en las personas que están presas. Se van a investigar a los menores. Los menores, después de que ya no hay una manipulación negativa sobre quien es alienado o sobre el papá principalmente, como se dio, empiezan a preguntarles que qué les había hecho papá. Y empezaban a comentar, no, se ponían nerviosos de nueva cuenta, y mi papá me tocaba mis partes íntimas, y en los mismos cuestionamientos que se hacían, ¿cuáles son tus partes íntimas? Mi nariz, mis orejas. Entonces empiezan a ver que esa problemática, ya después de que no hubo una manipulación por parte de la madre hacia los menores, pues empiezan a darse cuenta que no fue cierto. Ahí es donde los menores fueron forzados por la mamá. Tú dile a un menor 1000 veces una mentira y el menor lo va a decir, y más de quién viene. Si viene de mamá, que es quien te da de comer, quien es tu respaldo, quien es quien te atiende todo el día, pues ese menor va a empezar con esa manipulación. Vamos a tomar toda esa información y es como nosotros nos damos cuenta que hay una problemática en la sociedad y que tiene un nombre.
Por eso es la alienación parental. Yo recuerdo con mucho detalle, en alguna ocasión de las primeras entrevistas que tuvimos oportunidad de estar contigo, que decías algo que me parece que es totalmente cierto, y es que mamá es la mitad de nuestra personalidad o la mitad de nuestra Así vida, es. papá es la otra mitad. Y si mamá o papá llega y le dice, tu mamá esto o tu papá aquello, le está diciendo que la mitad de su configuración está mal, no existe, bla, 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 bla. Entonces, un desorden tremendo que se empieza a generar. Así es. Si tu mamá, que tienes a tus menores, hablas pestes, hablas lo peor de lo que es su papá, quien tú elegiste para darle vida a un menor de edad, pues imagínate esa información que se llevan. Los menores, desgraciadamente, no sacan esa información, no le expresan a la mamá, sino que se quedan con ese resentimiento de que algo dentro de ellos no funciona y empiezan a revictimizarse. ¿Por qué? No es únicamente el ataque que tuvieron al principio con los chantajes. Si tú le hablas a tu papá, ya no me hables porque te van a robar, te van a quitar de estar conmigo. Entonces empieza ese miedo, ese chantaje que se le hace a los menores de edad por lo general, porque también se da en adultos. Esa manipulación que ejerce el alienador es lo que está destruyendo la confianza del menor. Desgraciadamente, esto va a ser totalmente repetitivo. Si un menor de edad tiene esta información, posteriormente lo va a repetir cuando él sea cabeza de familia. Es decir, estamos predisponiendo a los menores a que Totalmente. sean alienadores. Vamos a ir a la pausa. Claro que sí. Quédese con nosotros porque esto apenas inicia. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La alienación parental, el grave problema que es consecuencia de una sociedad que es inconsciente, de personas que no piensan en el grave daño que le hacemos a los menores. Estamos platicando con Jorge Carlos Ruiz, quien es representante de Ex Hijos, esta asociación que se ha dedicado a lo largo del tiempo a estar no solamente protestando en contra de la alienación, sino también, Jorge Carlos, en este espacio hemos dado a conocer testimonios de personas que han sido alienadas, de madres, de padres. Pero bueno, platícanos, porque hay casos de éxito en donde ustedes han intervenido y las cosas han ido caminando para mejor. Sí, Rafa, Ex Hijos ha trabajado, tenemos 26 historias de éxito o historias felices, y que gracias también a ustedes podemos recordar el menor Amir, que es hijo de un señor de la India con una señora aquí de México, donde tienen un conflicto y tarda 12 años en volver a ver a mamá. Hay ese tipo de situaciones. Tenemos esa historia de éxito porque aquí estuvo la mamá de ese menor de edad, ahora de 16, 17 años, pero desde los 4 años dejó de ver a esa figura materna. La historia de éxito no es únicamente de la asociación, sino de toda la sociedad civil que se vuelca cuando escucha esta problemática y empieza a hacer algo. Empieza a comentarle a la gente que tiene ese tipo de problemáticas. Es muy dado a que nosotros estemos enterados de que alguna pareja tenga algún conflicto, haya posteriormente una separación o un divorcio, y empieza ese conflicto. Yo sé que muchas de las personas, o la mayoría de las personas que nos están viendo, saben de alguna persona que conocen un problema similar, pero nos quedamos callados. Desgraciadamente, en Jalisco, no únicamente las autoridades, sino la Secretaría de Educación Pública, por parte de los maestros, están siendo partícipes de esta problemática y protegen en muchas ocasiones a mamá o a papá, quienes son los que están alienando por lo general a los menores. Entonces protegen
ese problema, en lugar de que se dé parte a un ministerio público, porque este tipo de situaciones deberíamos de tomarlo con una responsabilidad y denunciar que los menores están siendo utilizados, porque no únicamente ahí el menor está siendo afectado, sino la sociedad en general. A ver, Jorge, desde hace tiempo que ustedes están luchando y que incluso han ido a Ciudad de México, platicaron con senadores, estaban por lograr cosas importantes a escala nacional. No sé, ¿qué pasó en torno a eso? Nosotros hemos promovido ya hace unos años en el Senado de la República. El Senado de la República recibió por parte de un senador aquí del estado de Jalisco, el senador Casillas, se presentó una iniciativa de apoderamiento de menores, que es lo que sucede normalmente, que se apodera mamá o papá del menor sin dejar que tenga convivencia alguna. Se presentó esa iniciativa en el Senado de la República, pero desgraciadamente no ha habido ningún resultado. Yo también tuve la oportunidad de hablar en ese tiempo con el senador Zamora y nos dice que esta es una situación donde se tendrá que arreglar en los congresos locales. Nosotros seguimos en este momento, hay compañeros de la sociedad civil que han estado trabajando con algunos de los diputados, pero en realidad no se llega porque desgraciadamente entre colores hay una fricción y no se hacen las cosas como se deben. Siempre las cosas, una modificación. Y en realidad yo he estado hablando directamente y aquí con el magistrado presidente, el maestro Suro Esteves, donde le hemos presentado que necesitamos que también haya una cuestión de un castigo a los padres o madres que toman a estos menores, porque ¿qué diferencia hay entre un secuestro y una cuestión de alienación? Hay mucha similitud. Desgraciadamente, muchas mamás o muchos papás toman, si me das dinero, podrás ver a tus hijos, a ese nivel, pero llegan a ver menores que dejan de ver a sus padre o madre durante años. Entonces, el resultado que se tiene, desgraciadamente, es peor todavía, porque cuando hay una persona que es rescatada, llega con el amor inmenso hacia sus padres. Aquí, desgraciadamente, se destruye todo ese vínculo entre papá o mamá cuando hay una situación. ¿Tendría que llevarse a una situación penal entonces? Es decir, castigarse por la vía penal. Por la vía penal. Tipificarse es el término. Tipificarse sería lo correcto, pero no únicamente en este tipo de situaciones, sino que nosotros tendríamos que tener una autoridad donde tomaran a los menores cuando se ve esta irresponsabilidad de los padres hacia los menores. ¿Por qué lo digo? Nosotros hemos estudiado, hay casos en Florida, en Estados Unidos, donde hay una audiencia de conciliación al principio. Si en ese momento padre o madre no se ponen de acuerdo, el Estado toma a los menores y hasta que no se resuelva ese conflicto es cuando vuelven a casa de alguno de los dos. Bueno, aquí hay un montón de instituciones. Digo, aquí y sobre todo en Jalisco, cómo sobran instituciones. Tenemos Ciudad Niñez, que yo en lo personal puedo decir con conocimiento de causa, porque como abogado me han tocado ir en muchas ocasiones y es impráctico acudir a veces a Ciudad Niñez porque no veo una intervención radical por parte de ellos. Yo soy un amante de las leyes y me encanta ver cómo dice interés superior del menor. Yo quisiera ver instituciones, quisiera que la Procuraduría, por ejemplo, realmente hiciera honor a su nombre y defendiera a la niñez, por ejemplo. Y que, los consejos como el DIF, por ejemplo, trabajaran en torno a los pequeños. Mira, desgraciadamente... Pero van por la libre y los niños van en picada los niños. Totalmente. Desgraciadamente, los recursos que se utilizan tanto en DIF, Ciudad Niñez, hasta en el instituto, porque muchas de las ocasiones también lo toma el Instituto de la Mujer, ese tipo de recursos pues no están bien enfocados hacia donde debe ser. Se pierde ese dinero en lugar de invertirlo de una manera
correcta. Han nacido organismos como la Contraloría Ciudadana por parte de problemáticas como la alienación parental porque nos dicen que no hay los recursos suficientes. Nosotros hicimos investigaciones, de ahí nació una Contraloría Ciudadana, la Contraloría Social, para decirles dónde se estaba yendo el dinero, y las autoridades que estaban en ese momento pues nos dicen no hay dinero, y nosotros tenemos que trabajar al doble para decirles si ese dinero que se pierde en compras a sobreprecio, si ese dinero que se mal invierte o que lo gastan en cosas que no deben de ser, estaría súper diferente la situación que tuviéramos aquí en el estado de Jalisco si se supiera invertir de manera correcta para ayudar a los menores. Hemos platicado en muchas ocasiones en este espacio y en algunas ocasiones también en radio, Jorge, Así es. en torno a cómo es la alienación, digamos, como el punto de partida para muchos de los problemas sociales que hoy estamos viviendo. Lo que nosotros hemos dicho y desde la Ciudad de México lo hemos hecho a nivel nacional, ¿de qué sirve la inversión que hace el gobierno en contra de grupos armados, en contra de la delincuencia, en contra de los vicios, de las drogas? Si nosotros no invertimos en lo más delicado que tenemos, que es el núcleo familiar, en educar, en asistir a toda esta población, pues no sirve de nada, toda esa inversión se va a la basura. Si nosotros hacemos en realidad una inversión sobre ese núcleo familiar, pues tendremos un cambio radical en nuestra sociedad, porque desgraciadamente a un menor que le dices que no funciona la mitad de él, ¿a quién va a respetar el día de mañana en la sociedad? A nadie. Y no sé, ¿recuerdas esos spots que salían en la televisión y en la radio, que lo veíamos en muchos lugares, en donde había como esa invitación a respetar el núcleo de la familia, a convivir, a trabajar por la familia? Ya no están en los medios de comunicación. Y al revés, ahora en los medios de comunicación lo que vemos es, nos dicen retrógradas a los que nos preocupamos por este tipo de cosas. Así es, desgraciadamente cambió, como lo hemos hablado, no vende eso. Esa información ya no queda bien para la sociedad actual, pero pues estamos pagando esa deficiencia que tenemos como sociedad y como familia. Eso lo estamos pagando en la sociedad. Veamos lo que está sucediendo en nuestro país, veamos lo que está sucediendo aquí en el estado de Jalisco, y mucho de las problemáticas, si lo podemos hacer y se pudieran hacer estudios, que la mayoría de las personas que están en problemas de delincuencia, de vicios, de cualquier tipo, de este tipo de problemáticas, pues es porque tienen en familia algún tipo de deficiencia. Sí, muchos vienen de familias disfuncionales. Así es. En donde no está como funcionando la cosa. A ver, Jorge, ¿cómo puede la gente contactarse con ustedes? Porque yo sí quiero hacer este reconocimiento en este momento, porque creo que faltan más voces responsables. Hoy en día protestamos por todo. Protestamos por los derechos de los caballos, de las mujeres, de los perros, los gatos, de los animales, etcétera. Yo no he visto una sola manifestación. Así es. En favor de los niños, que salgan y digan, queremos que defiendan el derecho de los niños. Yo no he visto ninguna de estas. Entonces, creo que es importante que la gente que tenga alguna duda se pueda contagiar de esto. ¿Dónde los localizan a ustedes? Mira, nosotros estamos trabajando, la Asociación Civil Exhijos tiene una página de internet. Nosotros en este momento te dejo el teléfono, es 333-503-6833. Su servidor, Jorge Carlos Ruiz, de manera personal atiende todas las llamadas, pero también nos pueden buscar en redes sociales como lo que es Exhijos AC, y también en la Contraloría Ciudadana Independiente estamos trabajando ya fusionados para darle un respaldo a la sociedad de Jalisco. No contamos con los medios económicos para hacer y para poder atender a todas las personas, pero en la posibilidad de su servidor, de los que pertenecemos a estas asociaciones, pues damos todo lo que podemos para poder ayudar. Toda la orientación. Así es. La orientación totalmente sin ningún costo, y ya posteriormente también nosotros derivamos hacia abogados, derivamos hacia la Procuraduría Social cuando hay que promover algo de manera jurídica. Jorge Carlos, muchas gracias por esa gran labor. Creo que este tipo de activismo social es el que necesitamos. Muchísimas gracias. Socialmente responsable. Así el es. activismo debería de ser. Muchas gracias. Muchas Mucho gracias. éxito.
y gracias a todo el auditorio. Gracias al canal que nos ha apoyado tanto. Muchas gracias. Jorge Carlos Ruiz, representante de Ex Hijos AC. Regresamos con más información. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta programación especial de En su Derecho. La alienación parental es un grave problema que está afectando de forma irremediable a nuestra sociedad. Lo peor es que es provocada por la misma sociedad. ¿Cuáles son, fíjese bien, cuáles son las afectaciones que se viven luego de ser víctima de alienación parental? Ya sea en torno al desarrollo de los hijos o a alguno de los padres que es el que está siendo alienado. Bueno, para platicar de esto, de la prevención, la corrección, de todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional, el aspecto psicológico, está con nosotros el maestro Rafael Jaramillo, quien es especialista en psicología y quien, bueno, también es especialista en intervención en crisis. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Gracias también al canal por invitar y, bueno, pues un saludo al público que nos escucha. A ver, ¿qué se vive cuando pasa esto? Porque hace un momentito platicábamos con Jorge Carlos y decíamos, se separan las parejas, hay un daño fuerte, una carga muy fuerte para los niños, para la pareja misma. Pero luego vienen cosas en consecuencia. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Bueno, nos enfrentamos a una situación problema, una situación social que implica una modificación también de la forma de vida de la gente, ¿no? Y principalmente de los niños. La intervención que tiene el psicólogo, la intervención que tiene la psicología como tal en esta situación va desde lo preventivo hasta lo correctivo, incluso la formación de los propios psicólogos que se enfrentan a un fenómeno que no se presentaba antes, ¿no? Una situación que no era vista en otros tiempos o por lo menos no era tan alarmante como el día de hoy, ¿no? La parte correctiva implica pues tratar de sanar lo que ya se hirió en algún momento, ¿no? Y la parte preventiva, creo yo, es la fundamental, implica desde la educación en casa de esos sujetos que después tendrán un compromiso de pareja, que después formarán una familia y que se tiene que trabajar mucho en esta parte de prevención para evitar llegar a lo correctivo, que pues implica pues una medida mucho más fuerte, ¿no? El trabajo con los niños como con la propia pareja que tiene un desgaste emocional en todo este proceso. Yo no sé si se puede decir quién sale más afectado, los niños o los padres con algo como esto. No, definitivamente afectados salen todos, ¿no? Y en esa escala de quién podría ser mayor o menor, pues al final es una afectación. Y los que se pueden defender menos en estos casos, pues son los niños, evidentemente, ¿no? Si hay una cuestión, una situación de prevención que desafortunadamente nuestra cultura no está tan amplia en ese sentido, ¿no? El ir al psicólogo implica para muchas personas o en muchas ocasiones para la sociedad una situación grave. Y no tenemos la costumbre o la cultura, que tal vez eso sería parte de mi intervención, la invitación a tener esa cultura de asistir al psicólogo preventivamente, para si se encuentra una situación de problema de pareja, si de pronto tenemos una situación conflicto, pues se pueda solucionar antes de que llegue a los niños, ¿no? En mi trabajo profesional, en lo particular, de pronto me toca trabajar muchas situaciones emocionales en la pareja. Y cuando interviene ya el llanto del niño, cuando ya se tocó un poco la sensibilidad del niño, les digo, bueno, estamos viendo hacia dónde vamos a ir. Lo siguiente, si no se atiende correctamente, es ese núcleo familiar, es la relación con los hijos y la postura que pueden tomar los hijos en algún momento hacia sus padres, ¿no? Es algo que definitivamente se tiene que prevenir. Desafortunadamente, como sociedad,
no lo hacemos o tenemos una cultura muy pobre en ese sentido. Nos da miedo ir al psicólogo y es hasta el final, hasta cuando hay una consecuencia mayor, que se acostumbra o decimos voy con el terapeuta, ¿no? Hay una mala educación en la sociedad. Creemos que el psicólogo es para el que está loco, igual que el psiquiatra. Definitivamente. Está desequilibrado, mándelo al psicólogo. Ya está de verdad mal, mándenlo al psiquiatra para que le recete pastillitas y lo metan, de verdad. Claro. Y a veces la gente dice, psicólogo yo, no, hombre, pues ni que estuviera loco. Qué sano es, sí, acudir al psicólogo hasta que alguien tiene alguna problemática, cae en la cuenta, es cuando empiezan a acudir a los psicólogos. A esto es entonces a lo que nos referimos con la parte preventiva, a que así como se acude al médico, o se debería de acudir al médico, porque tampoco se acude al médico general, es parte de la mala educación, se debería de también acudir a esta parte de la salud mental. Claro, definitivamente radica en esta parte de educación, ¿no? El poder, para evitar este síndrome del SAP, del cual estamos hablando el día de hoy, para poderlo evitar, se tendría que trabajar previamente en esa prevención. Pero bueno, desafortunadamente no se da y lo estamos viviendo en la actualidad, es donde entra el trabajo correctivo emocional de parte del niño, de parte de la pareja. Desafortunadamente, cuando ya se da una situación de ruptura entre la pareja, alguno de ellos termina generando las ideas radicales hacia la pareja, hacia el otro sujeto, y el niño está en medio, ¿no? Y el niño de pronto se va a encontrar la situación de que tiene dos casas, o de que no puede ver a su padre, o de que no puede ver a su madre, siendo que era, bueno, como lo decían en otro bloque, pues la mitad de su personalidad. A ver, ahora pongámonos en los zapatos del niño, porque yo digo siempre, es que verdaderamente de los niños muy pocos se ocupan. Pero a ver, en este momento vamos a ser empáticos y nos vamos a poner en los zapatitos del menor, del bebé. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué va a pasar con ese niño? Bueno, ese niño primero lo va a manifestar en su contexto inmediato. ¿Cuál puede ser su contexto inmediato? La escuela, ¿no? Va a manifestarlo si el niño iba muy bien anteriormente, si no tenía problemas en lo académico, si no tenía problemas en cuanto a agresión con respecto a los compañeros, lo va a manifestar ahí en su contexto inmediato. ¿Qué va a suceder? Pues la figura que se le está negando, ya sea la paterna o la materna, lo va a ver como el ogro, lo va a ver como la persona indeseada, puesto que alguno de los dos lo está generando. Entonces el niño va a cambiar en cuanto a cuestiones de conducta, en cuanto a una depresión, probablemente un trastorno depresivo mayor o rasgos depresivos. El niño va a crecer en algún momento, llegará a la adolescencia, llegarán cambios hormonales que deriven incluso en hasta suicidios, ¿no? Por el hecho de tomar cuestiones tan graves de parte de los padres. Estamos hablando de, bueno, estas son palabras mayores, maestro, porque si estamos hablando de que esto le va a afectar de forma irremediable, sí sería muy bueno poder empezar a focalizar los esfuerzos para reparar esto. Pero para hablar de los trastornos que se vienen y todo esto que estamos hablando de la corrección del problema, vamos a ir a la pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso en la programación especial de En su Derecho, la alienación parental. Al momento hemos descubierto qué es y a quiénes afecta, pero cómo los afecta.
Hablábamos hace un momento con el maestro Rafael Jaramillo respecto a la prevención, maestro, que se tiene que dar y que deberíamos de tener la cultura de acudir al psicólogo como pareja, pero también como individuos para empezar a evaluar nuestra vida, tomar una decisión con el menor grado de afectación a todos los demás, ¿cierto? Eso sería lo ideal, pero bueno, también encontramos la parte donde ya sucedieron las cosas, donde las situaciones se llevaron al extremo, donde probablemente incluso hubo violencia verbal. El niño estuvo en medio de las dos partes, escuchando. O física en algunos casos, escuchando, viendo, revisando lo que pasa con papá y mamá. Y bueno, llega esta parte correctiva. ¿Por qué correctiva? Porque ya se hizo algún daño, ya se generó alguna situación y es importante que se pueda atender directamente al menor, que generalmente al atender al menor volveremos a atender al adulto para que podamos evitar una situación social negativa, ¿no? Ese menor que fue alimentado de esto durante toda su infancia, de peleas entre papá y mamá, de situaciones negativas generadas por alguna de las partes, bueno, en algún momento se convertirá probablemente en una persona asocial, ¿no? A ver, y decíamos trastornos, porque es importante que la gente que nos está viendo en este momento seamos conscientes de cuál es el grado de afectación que le podemos llevar al niño. A ver, ¿qué trastornos son los que pudiesen desarrollarse derivado de un caso de alienación parental? Puede haber muchos, desde psicopatología del lenguaje, que puede haber un mutismo selectivo, que el niño no hable, no se relacione socialmente, que puede ser una situación menor, hasta pues algún tipo de trastorno. O sea, que se haga como introvertido. Que sea introvertido, que no hable, que no comente muchas cosas en la escuela, que no comparta opiniones, hasta que pueda ser disocial, que tenga conflictos con sus compañeros, que tenga conflictos con la maestra, o en algún momento hasta una depresión mayor, ¿no? Por el hecho de ver lo que está ocurriendo con sus papás. O sea, puede ir desde algo pequeño hasta algo mucho mayor, y cualquiera de estos trastornos mayores pues puede derivar incluso en cuestiones de flagelación, de cortes, incluso hasta de muerte, ¿no? Esto es muy feo porque hemos hablado acá también de la depresión en los niños y del suicidio. Es que yo no entiendo cómo un niño que debería de estar jugando está deprimido. No entiendo cómo los adultos somos tan irresponsables para permitir que lleguen ese tipo de circunstancias, porque a los niños no tienen a nadie más que a nosotros para defenderlos, y eso es algo que deberíamos de tener en la conciencia todos. Pero, a ver, llega este tipo de casos y en el futuro, decíamos hace un momento, ¿están destinados a poder ser entonces infractores en potencia? Es decir, los niños van a crecer con una rebeldía tremenda, con una falta como de respeto a la autoridad, incluso pueden repetir el patrón en sus relaciones. Sí, en su momento puede repetir un patrón, no quiere decir que eso sea o que sea una fórmula, puede haber otras situaciones o intervenciones que generen un cambio, pero bueno, va a repetir ciertos patrones de violencia, incluso al tener una pareja muy probablemente pueda repetir ciertos patrones de conducta, ¿no? Hay otra realidad, nadie tiene la vida comprada, y en este caso, bueno, ya no lo dirán legalmente, atendí una situación, un caso en donde la mamá generaba esta alienación hacia la hija y fallece después de un tiempo. ¿La mamá? La mamá. Y la niña pues no tiene a nadie más que a su padre. Reestructurar la convivencia después de todo lo que ocurrió y 6 años de escuchar situaciones negativas hacia el padre, volver a reestructurar eso implicó, evidentemente el padre tenía que tomar pues a la niña como tal, ¿no? Implicó modificar muchas cosas, o sea, son situaciones que a veces el adulto no es consciente del daño que se puede generar en la idea que puede tener el menor con respecto a su padre o a su madre, ¿no? Acá entonces, indiscutiblemente, la recomendación es, si se está dando un momento en el que hay una separación o
si bien ya están separados o incluso pueden estar viviendo juntos, pero ser conscientes de que los problemas de los grandes son de los grandes, ¿no? Y punto. Claro. Sí, definitivamente el niño difícilmente va a acudir solo a terapia, ¿no? Entonces, el adulto tomar conciencia de la relación de pareja está fragmentada, bueno, no utilizar al niño como moneda de cambio o como vehículo para poder comunicarse con la pareja. Esa es la parte en donde el terapeuta puede intervenir, donde los psicólogos podemos intervenir pues para poder generar una conciencia y que no afecte finalmente al menor. Si la relación está destruida y definitivamente no se puede lograr más, en fin, ni hablar, ahí quedó, pero que no le afecte de manera psicológica a los niños, puesto que sí, tendremos a un adulto posteriormente con diferentes heridas emocionales o trastornos. También estamos hablando acá y no hemos tocado, bueno, el padre o la madre, el que se separa del núcleo familiar generalmente, que es hacia el que van enfocadas las baterías. Es que tu padre nos dejó por esto, es que tu madre nos dejó por aquello. También viven una afectación muy fuerte cuando suceden este tipo de cosas. Y en este lugar que tenemos como una ideología un tanto peculiar, pareciera que los hombres tenemos que hacernos siempre los fuertes, pero también sufrimos, pues. Claro, y esa es la parte de la educación, ¿no? De cómo fuimos formados en algún momento dado y cómo se va reestructurando eso. Bueno, pues también siento, también lloro, también necesito hacer catarsis, también necesito transmitir mi emoción. Y si en algún momento perdí la familia, perdí a mis hijos, perdí mi relación de pareja, pues estoy seguro que una persona no busca una pareja pensando en algún momento perderla, ¿no? Sino es otra la ideación cuando hay un enamoramiento. Entonces, esta situación, pues sí, es manifestarla y demostrar que, bueno, el varón también tiene sentimientos, también puede llorar y también puede ir a acudir con el psicólogo, ¿no? A ver, tenemos casi que despedirnos, pero yo sí quisiera que le dejáramos una recomendación a las personas que nos están viendo. Vamos a romper paradigmas el día de hoy. ¿Cada cuánto hay que acudir al psicólogo? Bueno, acudir al psicólogo... Hay que hacernos el favor nosotros mismos. Claro, el acudir al psicólogo es necesario, es importante, cuando sientas que lo necesitas, ¿no? Cuando consideras que es oportuno acudir, adelante. Pero si sientes que no es oportuno acudir, pues también acércate a vivir la experiencia. ¿Por qué? Porque bueno, es como el médico, es como el odontólogo, es como en muchas ocasiones no sabemos que tenemos un padecimiento hasta que vamos y nos revisamos, ¿no? Eso sería lo ideal, y fomentar también a las nuevas generaciones, fomentar también en las escuelas, fomentar con los niños, pues qué tan oportuno es poder acudir a sanarte mentalmente. ¿A los niños tenemos que llevarlos al psicólogo también? A los niños. ¿Esporádicamente o...? Es oportuno que conozcan, tengan un acercamiento con el psicólogo para que sepan cómo funciona y no se tenga este mito de, por ahí me decía un paciente, voy a ir con el amansalocos. No, no es el término. Locos. No, al contrario, ¿no? Se tiene una prevención para evitar un tipo de trastorno. Hasta ahí. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Pues muchas gracias al maestro Rafael Jaramillo. Lo escuchó usted, vaya tomando nota, de verdad, rompa paradigmas, quiérase, quiera a los suyos, no le hace daño acudir al psicólogo, eso no lo convierte en alguien loco. Por el contrario, lo convierte en alguien responsable. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros en la programación especial de En Su Derecho. Hemos hablado de la alienación parental, hemos hablado de las afectaciones psicológicas, los problemas que trae a los niños, a los padres, esta sociedad en la que de pronto no entendemos que nuestras acciones están perjudicando a todos. Pero bueno, ha llegado el momento en el que vamos a escuchar qué hacen las autoridades en torno a algo como esto.
presentamos con gusto a el maestro Agustín Flores Valderrama, quien es el juez sexto de lo familiar en nuestro estado de Jalisco. Juez, bienvenido. Muchas gracias, amigo Rafael. Este amable auditorio que nos escuchan y tu amable programa muy ilustrativo y constructivo para la sociedad que tanto hace falta. Muchas gracias, juez. Antes de que me diga desde los juzgados qué se hace de todo esto, a ver, ¿usted qué opina al respecto? Porque yo sé que a veces una cosa es la opinión personal y otra cosa es la postura en torno al tema, ¿no? Ya como servidor público. Pero ahorita quiero hablar con Agustín Flores Valderrama. Como juez, realmente es una gran responsabilidad, porque estamos conscientes que se requiere trabajar mucho en algo muy importante, trascendente para el futuro, que se llama la niñez. Desafortunadamente vivimos una época de desajuste social en el cual se han perdido los valores fundamentales. La familia, curiosamente, tiende, en lugar de unificarse, tiende a disgregarse. Yo recuerdo hace bastante tiempo, que mencionaba Juan Pablo II la cultura de la muerte. Yo veía la muerte efectivamente como cuando se mata en ese tipo de situaciones, pero ahora entiendo a qué se refería. Se entiende lo que estamos viviendo, que se está atacando las partes más vulnerables en la sociedad, que es precisamente la familia. La familia la tenemos desintegrada. Y desintegrada, carente de valores, pues ¿a dónde vamos a parar? Y como consecuencia de ello, ¿qué es lo que vivimos en juzgados? En juzgados vemos esa problemática precisamente. Matrimonios, ya no podemos hablar de divorcio a ciertos tiempos. Anteriormente teníamos ya parámetros, la gente que ya llegaba a cierta edad ya no se divorciaba. Bien o mal, no sé, pero ya no se divorciaba. ¿Ya para qué, no? Exactamente, como dice, pues total. Sin embargo, ahora ya no sabemos si hay divorcios jóvenes, a mediana edad o adultos, ya hay de todo. Encontramos divorcios de todas las edades. Pero el divorcio, como quiera, es un mal, como diríamos por allí, es un mal necesario. Dos personas que no se llevan bien, bueno, pues lo más saludable es retirarse. Hasta ahí está bien. Pero el problema es que no asimilan la ruptura entre ellos. Y si ya fallaron como esposos, pero hay algo muy importante: ¿qué pasa con los hijos? ¿Y qué pasa con los hijos? Ese es el verdadero problema que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué sucede con los hijos? Ellos ya como adultos maduros, pues de alguna forma a lo mejor pueden rehacer su vida. Pero sin embargo, ¿qué impacto le ocasiona a los hijos? Sus ídolos, yo digo que a ciertas edades y aún todavía grandes, tenemos dos ídolos trascendentales en nuestra vida, dos modelos así que se llama papá y mamá. Y si no, véanlo. A estas alturas, si alguien ofende a nuestros progenitores, de alguna manera reaccionamos. Sí, claro. Ahora, regresémonos con nuestros hijos, sus padres, viendo agredirse entre sí, ¿qué daño se le ocasiona a esos niños? Yo creo que es un daño trascendental. En el campo legal, afortunadamente Jalisco ha evolucionado un poquito en esa situación. Es uno de los estados que tenemos algo que se llama la custodia compartida. Pues sí, está bonito en papel, ¿verdad? Ok, te divorcias y de iguales derechos, de iguales obligaciones, pues adelante, váyanse. Pero sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? No es posible llevar adelante esa situación de los hijos. Yo digo lo siguiente: a los hijos ya en disolución de vínculo matrimonial hay que ayudarlos a transitar de papá a mamá y de mamá a papá, como que si vivieran en la misma casa, lo único que cambiarían sería de habitación. Hoy voy con papá y mañana voy a la habitación de mi mamá. Eso sería lo ideal. Pero sin embargo, se trunca. Una gran paradoja. Hay quienes dicen, pues que no vea al papá porque es un irresponsable, porque no ha dado alimentos. Y yo digo, ¿no será igual de responsabilidad el no permitir que el hijo vea al otro progenitor? ¿No estaríamos en una igualdad de circunstancias? Ahora, ¿quién somos nosotros para juzgar? ¿Por qué el artículo 17 constitucional no lo prohíbe? Nadie puede hacerse justicia por su propia mano.
Fíjese que acaba de dar con un punto bien importante, porque luego sí, pareciera que a final de cuentas tantas leyes, la misma Constitución, todo esto termina siendo letra muerta en muchos de los casos, ya en la práctica, porque una cosa es cómo se ventilan las cosas dentro de los juzgados, pero dentro de los hogares es otra totalmente distinta. Vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema que nos da para mucho todavía. Mucho más. Así es de que quédese usted con nosotros, vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso hablando de la alienación parental. El maestro Agustín Flores Valderrama, juez sexto de lo familiar, está con nosotros y hace un momento nos planteaba, bueno, cómo desde los juzgados se percibe esta situación. Oiga, juez, y hace un momento también, al inicio de este programa, nos decía Jorge Carlos Ruiz que se hicieron unas modificaciones al Código Civil en torno a esta situación de la alienación parental. ¿Fueron suficientes? ¿En qué consistieron estas reformas? Platíquenos. Bien. La alienación parental, desde el punto de vista fáctico, ahí está. Sí existe. No podemos decir que no hay Sin embargo, desde el punto de vista científico no cuenta con el sustento, con el rigor para tal tenerlo como un síndrome. Inclusive el Distrito Federal fue de los primeros estados que crearon ya como el síndrome como una parte de una clasificación de la violencia intrafamiliar y trajo como consecuencia la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, eso fue creo en el 2004, por ahí más o menos. Sin embargo, el año pasado, julio del 2017, se deroga el artículo 323 séptimus para efecto de quitarlo ya como un síndrome, como una parte un requisito para que se pierda o se limite el ejercicio de la patria potestad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios realizados desde el punto de vista científico, las nuevas tendencias, sobre todo el aspecto de los derechos humanos, es violatorio, porque es discriminatorio, no se respeta el interés superior de los niños y jóvenes y aparte pues no cuenta el sustento como tal y como consecuencia de ello, como síndrome como tal, se ha ido, jurídicamente se le ha limitado. Sin embargo, no quiere decir que si se dan conductas en las cuales sean nocivos para uno de los progenitores, sea nocivo hacia la conducta, o mejor dicho, hacia el sentir, sobre todo psicológico de un infante o joven, no se esté cometiendo un delito. Claro, es una de las modalidades también de violencia intrafamiliar. La violencia no la veamos desde el punto de vista físico. La violencia lato sensu también implica la cuestión psicológica, la cuestión emocional, la cuestión moral, la cuestión cultural, la cuestión económica. Todo ese tipo de situaciones también, si se desborda de alguna manera o se interrumpe, es una forma de violencia. Entonces, como tal, pues tenemos que ver ese tipo de violencias para establecer no sanciones, porque en resumidas cuentas, ¿a quién se estaría sancionando? Se está sancionando al menor. Curiosamente, qué paradójico, ¿verdad? Las partes más vulnerables, la parte más inocente, es la que está pagando precisamente el precio de una situación de sus progenitores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar de qué manera no se interrumpa la convivencia. Hay que buscar de qué manera se fomente esa protección de los niños. El artículo 4 constitucional y otras leyes más también, los derechos de la Carta de los Derechos de los Niños, la Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, establece el interés superior.
¿Qué podemos decir de interés superior? De una manera así muy rápida, sin entrar a tantos tecnicismos, ¿qué entendemos? En primer lugar, hay que reconocer que una persona menor de edad es una parte vulnerable. Y no por su vulnerabilidad no deja de tener derechos, al contrario, tiene derechos. Hay que reconocer esos derechos y una vez ya reconocidos estos, hay que salvaguardarle sus derechos. Hay que protegerle esos derechos. Y ya una vez que reconocido, hecho todo este procedimiento, si en un momento determinado llegase a existir un conflicto de derechos entre adultos y menores de edad, indudablemente que debe de prevalecer los derechos de los niños, que ese es el interés superior. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Generalmente todavía yo creo que nos falta, desde el punto de vista cultural, no tanto legal, sino desde el punto de vista cultural, entender esa parte que los niños tienen derechos. Creemos que como son niños, son nuestros hijos, o qué sé yo, pues están bajo mi tutela, mi custodia, y yo decido por él. Y tomo determinaciones sin tomársele parecer. ¿Son buenas, son malas? No sé. Desde mi óptica como adulto, estoy tomando determinaciones en torno a ese infante. Oiga, usted como juez, a lo largo de todos estos años que ha tenido la oportunidad de estar como juzgador, seguramente ha podido observar una gran diversidad de casos. Cuando usted percibe que alguno de los dos padres, porque es algo que ustedes pueden detectar, sí, quizá más fácilmente que cualquier otra persona, por la misma experiencia, ¿qué hace? Se pueden hacer una serie. ¿Qué puede hacer? Sí, se pueden hacer una serie de tomar diversas actitudes. Ahorita me viene así como relámpago un caso hasta cierta manera patético. Una niña promedio 10 años de edad. Ajá. Llevamos un procedimiento que se llama escucha de menores y le vamos a escuchar y llega como media hora antes de la hora fijada. Llega y la mamá me dice, oiga, licenciado, ¿puede quedarse la niña en su privado? Le digo, ¿por qué en mi privado? Pues todavía no es la hora. Es que va a llegar el señor y le tiene mucho miedo. Y como consecuencia de ello, pues ya aquí yo creo que no se atreve a meterse al privado. Dije, bueno, pues si es así, pues vamos protegiendo a esta niña. Pues bien, estamos en ese proceso y la niña del privado, de estar a la mitad, corre hacia la ventana llorando, pero así desesperada cuando llegó el señor, porque el señor se dio cuenta que estaba ahí la niña, quiso pasar a saludarla y se fue así desbordada. Como huyendo. Sí, y dije, pues yo sí dije, ¿qué está pasando? Y corrí con la niña. Para no alargarles el asunto, ¿qué es lo que sucedió? Ese día se fueron a comer las dos hijas y los esposos salieron de allí a comer. ¿Qué era lo que sucedía? Simplemente una mala información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues trabajar primero con la niña, tranquilizarla, y ya más o menos tuvimos información, ahora sí trabajar con los papás. Y terminaron saliendo, hasta donde yo me enteré, salieron a comer, continuaron con su proceso de divorcio y se fomentó la convivencia. Entonces, cada caso tiene su peculiaridad. No tenemos una norma, no tenemos un manual, sino tenemos que ser, como dice por ahí la Corte, tenemos que ser ingeniosos precisamente para ver con su peculiaridad cada caso. Y así puedo comentarle algunos. ¿En cuál es una situación un poquito más extrema? Mandarlos a hacer estudios psicológicos, no a los niños, porque sería victimizarlos. ¿A los papás? A los papás. Hay que mandar a hacer estudios psicológicos, que se sometan a tratamientos psicológicos, precisamente para que ellos se ayuden a rescatar algo muy importante que se llama ser papás. Fíjese, y luego se nos olvida que pues esa es la base de todo esto, ¿no? Porque luego a veces, por la cuestión de los alimentos, o sea, el dinero, a veces es que se empiezan a pelear. O me das tanto o no ves a los niños. Y hay unos tan descarados que creo que hasta, seguramente no sé si le ha tocado, pero a lo mejor hasta enfrente del mismo juez se atreven a decirlo. O a lo mejor se lo reservan. Si usted detecta esto puede traer una consecuencia negativa. Es decir, si usted ve que el
papá o la mamá está como reiteradamente, digamos, cometiendo actos que están afectando al menor, ¿esto trae una consecuencia jurídica hacia dicho padre? Bueno, el tema de alimentos, inclusive en un momento determinado ya se ha tipificado con sanción penal que puede consistir en la privación de la libertad. Y desde el punto de vista civil, pues simplemente el requerimiento obligarlo a que pague ese numerario que quedó pendiente a través de embargo o secuestro de bienes, según sea la circunstancia. Pero eso no remedia el problema. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Que perdemos de vista otra vez el interés superior del menor. Nos enfrascamos ante un padre incumplido, pero tomamos también una conducta también igualmente de incumplidos. Yo en más de alguna ocasión les he dicho, a ver, vamos cambiando el papel. El niño está bajo mi custodia, yo le pago todos los alimentos, todo lo demás, y la otra parte no ha proporcionado alimentos. Lléveselo una semana. Si el niño se quiere ir, lléveselo una semana, que lo vista, que lo calce, que lo pasee, que todo lo demás, a ver si se gasta o no se gasta. Porque también a veces no damos oportunidad que conozcan esa parte. Yo les digo, ¿cómo vas a querer algo si no lo conoces? Claro. Si no le damos oportunidad, conviva con sus hijos, si no realmente no se emociona de tener un hijo, de tenerlo, gozarlo, vivirlo, disfrutarlo, ¿cómo le ves? Cáete con la pensión alimenticia. A eso vamos a llegar y es el tema con el que vamos a cerrar, la convivencia. Vamos a la pausa para no dar más detalles y regresamos. Estamos de regreso y prácticamente llegando ya a la recta final de este programa donde hemos hablado de la alienación parental. Bueno, la convivencia, a final de cuentas, cuando una pareja se separa, no solo es dar alimentos y se acabó, es la convivencia, el poder seguir tratando con los hijos, el poder seguir al pendiente y que los hijos a su vez, porque el derecho no solamente es de los papás, el derecho es de los niños a convivir con sus padres, con los dos. El maestro Agustín Flores Valderrama, juez sexto de lo familiar. A ver, señor juez. Muy bien. La convivencia, porque luego ese es otro problema. Yo los quiero conmigo, no los quiero yo. Bueno, yo quiero verlos tal día, no. Y una situación difícil, ¿eh? Sí, mira, tocas un punto muy importante en esta dinámica. Efectivamente, yo le llamo lo siguiente: el titular del derecho de convivencia y custodia, el titular son los hijos. Como progenitores somos los administradores. Y como buen administrador debemos de rendir buenas cuentas. Porque el día de mañana a quien tenemos que rendir cuentas es a nuestros hijos. De ese derecho potestativo que legalmente se nos concede la ley, precisamente atendiendo a la vulnerabilidad de los hijos. Y coloquialmente lo despilfarramos ese derecho. Bien, mencionaba hace unos instantes, desde el punto de vista constitucional, artículo 4 nos menciona que el hombre y la mujer en la relación familiar tienen exactamente los mismos derechos, no más, no menos. ¿A qué vengo a esto? El tema de custodia. Si hay una ruptura ya sentimental entre pareja, pues lo ideal es no matemático, pero sí equitativamente que se dé la custodia. Por eso tenemos custodia compartida. Pero decía usted que esto es prácticamente un reto enorme que funcione, ¿no? Así es, pero es un reto porque queremos que sea reto. Por cuestiones de ideología, por cuestiones de costumbre o por cuestiones también a lo mejor hasta por comodidad. A veces
por razones propias de no asumir nuestras propias obligaciones y no cambiar nuestros roles. A lo mejor también se nos hace cómodo, sí, yo me lo llevo el fin de semana y todos somos felices. Pero ¿dónde está la responsabilidad? Si tuviéramos esa situación de responsabilidad, yo creo que estaríamos hablando en otro panorama. Bien, no se puede, no estamos acostumbrados a ese panorama. Pero sin embargo, hay un binomio en esto, y ese binomio se llama custodia-convivencia. Si yo tengo la custodia, inmediatamente ese derecho se desdobla a convivencia. Ok, si yo tengo custodia, el otro progenitor tiene la convivencia. ¿Cómo? Hay que ajustarnos al interés superior del menor. ¿Qué es esto? Hay que tomar en consideración que está en una etapa de formación y como consecuencia en esa etapa de formación hay que ver cuáles son sus actividades elementales, esenciales y no distraer esas actividades y realmente que se dé una convivencia. Es muy común, reiterado y constante que se pida la custodia. ¿Sabes qué? Yo ya la tengo la custodia de hecho, tengo el temor fundado de que me quitan al niño, dame la custodia para efecto de ya tener un derecho ya constituido. Ok, está bien. ¿Qué es lo que sucede? En la actualidad, disculpen que hable en primera persona, pero quien me pide custodia, le doy convivencia. ¿Quieres la custodia? En la otra parte, aunque no me lo pida, dime un régimen posible de convivencia para darte el régimen de convivencia. Dicen, es que tengo temor, le estoy diciendo, licenciado, que tengo temor de que se lo vaya a llevar y estoy realizando la convivencia. No, espérame, la convivencia es en un centro de convivencia. Que es otra cosa. Exactamente, esa es una parte toral complicada. No es posible, Guadalajara, capital, tengamos un solo centro de convivencia. O sea, uno solo para un toda solo la zona centro de metropolitana. convivencia. Un solo centro de convivencia en el cual no llevo estadística de cuántos niños atiendan allí, pero lo que sí me he reiterado, que me lleguen oficios diciéndome que en ese horario, en ese día, ya no pueden atender a los niños en razón de que están súper saturados. Ese es el tema por parte de los centros de convivencia, están súper saturados. Este centro está en el municipio de Guadalajara, cerca de ahí del estado, más pegado a la Plaza de Toros El Progreso. Creo que la colonia San Vicente, creo, ¿no? Algo así se llama. Bien, vean la distancia, para la gente del sector Libertad, aquella zona, pues como quiera, ¿verdad? Pero la gente que de Zapopan, la Tusanía, Tlaquepaque, todo lo demás, vean la distancia. ¿En cuánto tiempo, hora hombre se pierde en los traslados ida y vuelta? Claro. Entonces, ¿qué tipo de convivencia se da? Oiga, está muy complicado. Y usted me decía que de alguna forma debería de haber entonces más centros de convivencia. Indudablemente que sí. Mínimo por razones de distancia, uno en cada municipio, y me refiero de la zona conurbada. Esto es Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, Zapopan, qué sé yo, Tlajomulco, que es una población bastante considerable, claro, para efecto de facilitar un poquito este tipo de situaciones. Eso es si hablamos de decadencias, pues ahí tienen una muy palpable. Los juzgados no se quedan atrás. Por ahí hay un estudio ya bastante conocido y reiterado, un estudio de la ONU, que para efecto de que un juzgado cumpla con las expectativas constitucionales de prontitud y expeditez, debe de manejar un promedio de 600 expedientes anuales. ¿Y cuántos tiene usted, por ejemplo? Cerca de 300 anuales. Ajá. Ahora, la peculiaridad de la materia familiar que a lo mejor no se ha advertido, yo les digo, llega para quedarse. ¿Por qué? No hay caducidad de instancia. ¿Qué es esto, la caducidad de instancia? A veces porque no promueven los expedientes, se mandan a archivar y ya se dan por concluidos. Pues en materia familiar no hay. Y aparte, la cuestión familiar no termina con una sentencia. Y muchas de las veces inicia con 2, 3, 4 sentencias. Todavía antes del emplazamiento tenemos de 2 a 3 sentencias segurísimas. ¿Cuáles son? Custodia, alimentos, separación de personas. Tenemos 3 sentencias antes de iniciar un juicio.
Oigan, pues nos queda alrededor de un minuto, pero entonces lo que estoy entendiendo, me dice, ahorita tienen una sobrecarga de trabajo, necesitan que haya más juzgados familiares. Bastantes más. ¿Cómo cuántos? ¿Cuántos hay aquí en...? Hay 11. Hay 11. 11 juzgados en materia familiar para la zona metropolitana. Creo que el 5 de noviembre se constituye ya oficialmente el 12. ¿Y cuánto tendrá que haber? Pues yo creo que lo doble. ¿Lo doble? Bueno, porque 24 juzgados. Yo le voy a decir una cosa, he tenido la oportunidad de andar de pronto en algunos de los juzgados y he visto que hasta en los baños tienen expedientes. Triste realidad, así es. No hay donde guardar expedientes. Por eso se alargan las cosas, los juicios, por eso tardan tanto. Sí, pues humanamente no es posible. Las audiencias podemos celebrar de 3, 4 audiencias por día, porque actualmente la audiencia eran más cortas porque desahogábamos una prueba. Ahora todas las pruebas y alegatos y todo se hacen en una sola audiencia. Ha habido ocasiones que empezamos a las 10 de la mañana, son 7, 8 de la noche y seguimos todavía en un solo expediente, sin receso. Sin receso. No digamos sin comer, ¿verdad? Juez, muchas gracias y gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema tan importante. Muchas gracias y gracias a tu amable teleauditorio. Y quedo a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes. Al maestro Agustín Flores Valderrama, juez sexto de lo familiar. Vamos a la pausa y regresamos. Y es así como llegamos al final de esta emisión especial, esta programación especial de En su Derecho. El día de hoy hablamos del tema de la alienación parental, algo que si hubiese conciencia por parte de la sociedad, si hubiese responsabilidad y de verdad defendiéramos todos, sociedad y autoridades, el interés superior del menor y fuéramos más empáticos, o sea, fuéramos capaces de ponernos en los zapatos del otro y que nos doliera lo que le duele al otro, sería una cosa totalmente distinta. Piénselo, son sus hijos, nuestros hijos. Siempre lo decimos, no importa si son o no biológicamente sus hijos, los hijos son de todos, por una sociedad amable y sana. Soy Rafael Hernández. Gracias por su atención. Es momento de que usted alce la voz, exija, denuncie. Está en su derecho. Hasta la próxima.